Intendente, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, gracias por recibirnos en el patio, que está bastante cambiado, por lo menos a lo que yo me acuerdo, ¿no? No, al contrario, gracias a ustedes por venir. La verdad que es un placer hablar con un medio de Capitán Sarmiento y bueno, aprovecho para mandar un saludo a todos los vecinos de nuestra ciudad hermana, que tiene un intendente que además es un compañero y un gran amigo y tenemos mucha relación histórica y tenemos Dugan en el medio que tiene una escuela agraria con alumnos de Capitán Sarmiento que vienen, así que nuestra relación con ustedes tiene que ser de pura hermandad y cada vez estrechar más los lazos, así que son más que bienvenidos. Usted hablaba, la nota anterior que hicimos, que cuando asumió que el municipio no estaba como está hoy, hubo préstamos de equipamientos de Sarmiento para arreglar los caminos, sobre todo. Siempre lo recordamos y nunca lo voy a olvidar. Y el vecino de Areco también lo recuerda porque lo respetan mucho al intendente Ostoich, que cuando asumimos, con ausencia absoluta de maquinaria para la prestación de los servicios, un verano bastante duro por la temperatura y también fue bastante seco ese diciembre de 2011, enero y febrero de 2012. El intendente Ostoich nos puso a disposición todo lo que necesitábamos para poder empujar la gestión con lo mínimo indispensable, pero que realmente fue de enorme utilidad: regadores, máquinas para trabajar en los barrios, para trabajar en el basural, que también estaba completamente detonado. Por eso habla de un intendente con responsabilidad, pero además habla de su hombría, ¿no? De bien, porque nuestra relación no era una relación de amistad, ni venía de años anteriores, pertenecemos a otra generación y la predisposición de él fue inmensa. Y sé que también la tuvo cuando gobernaba otra fuerza política acá en San Antonio de Areco, en oportunidad de la inundación, así que tienen un gran intendente, una gran persona. ¿Este San Antonio de Areco, comparado con aquel del 2011, ha cambiado mucho? Bueno, su espíritu, su naturaleza sigue siendo la misma de siempre y eso es lo que verdaderamente tiene valor, ¿no? Su gente, su historia, su cultura, sus tradiciones, los gauchos y los paisanos, la sencillez y humildad de los vecinos que viven en los barrios, su espíritu emprendedor, trabajador, su hospitalidad para recibir a quienes nos visitan de otros lugares de la Argentina y del mundo, su alegría de vivir, ¿no? Y de relacionarse con los amigos, con la familia, de ocupar el espacio público. Eso bien argentino, que por supuesto en San Antonio de Areco está, y en toda nuestra región está muy arraigado. No, nosotros vinimos a cumplir con nuestra responsabilidad de llevar adelante una gestión que fue planificada, que fue propuesta durante la campaña, tanto en el 2011 como previamente en el 2007, que también participamos y bueno, el pueblo decidió darle continuidad al proyecto que estaba vigente en ese entonces, y lo que podemos decir hoy con orgullo es que cumplimos con gran parte de todo lo que nosotros habíamos propuesto, planificado, y que hemos trabajado incansablemente para lograrlo con gran pasión y alegría, pero no, nosotros no creemos que vinimos a cambiar nada, al contrario, vinimos a aprovechar la importancia que tiene San Antonio de Areco, su historia y su gente, y a partir de ahí tratar de acompañar la iniciativa, la esperanza, la expectativa de los vecinos en apuntalar algunas cosas, en mejorar algunas otras, y bueno, y fue una ida y vuelta, porque nos volvieron a ratificar con el voto en el 2015, que es la primera vez en la historia de San Antonio de Areco que un gobierno peronista es reelecto, con lo cual esa ida y vuelta realmente fue muy fuerte. Con lo difícil que ha sido para el peronismo en San Antonio de Areco ganar la municipalidad, ¿no? Bueno, eso es una muestra, ¿no? Que sea la primera vez en toda su historia
constitucional, que es prácticamente toda la historia, porque tenemos que remontarnos a más de 100 años atrás para ver a partir de cuándo el pueblo empezó a elegir a sus representantes. Nunca hubo una reelección de un gobierno peronista. Sí hubo una reelección de un gobierno popular, que fue el intendente Domínguez, lo cual demuestra que efectivamente el pueblo de San Antonio de Areco se inclina por gobiernos populares. Si lo analizamos en base a la historia contemporánea, desde la vuelta de la democracia y los resultados y los gobiernos que hemos tenido. Estamos en la mitad prácticamente de su segundo mandato. La gente se pregunta, ¿qué va a hacer Francisco Durañona? ¿Se va a quedar, va a cumplir su segundo mandato, va a ocupar algún lugar en la provincia o tal vez en la nación si se da? A mí me gustaría cumplir con mi mandato, ser intendente hasta el 2019, lo disfruto enormemente, la gestión es lo que logra realizar transformaciones y poder verlas y poder participar de esas transformaciones, la construcción de un barrio, de viviendas, de un nuevo establecimiento educativo, de ámbitos para la cultura, hacer bien abierta y popular todas nuestras fiestas, en especial la fiesta de la tradición, bueno, las obras de infraestructura, llegar al 100% de agua y cloacas. Son todos avances que a uno le gusta participar de ellos. Y la tarea ejecutiva, más en un municipio, tiene esa impronta. Yo creo que no hay mejor cargo en la Argentina y en el mundo, habiendo podido compartir experiencia con otros gobiernos locales de otros continentes, que estar al frente de un municipio. Y más municipios como los nuestros, donde estás conviviendo permanentemente con el vecino, no vivís encerrado en un barrio alejado, ni en lugares con seguridad privada, ni venís con custodio, hacés la vida del vecino. Y obviamente la demanda es permanente, es un esquema de democracia directa prácticamente. Con lo cual pegar el salto a otra órbita legislativa en esta instancia, que además somos oposición, no es lo que a mí más me motiva, pero soy un militante, por supuesto, y trabajo para la política en el marco de un proyecto que conduce Cristina Fernández de Kirchner, y estamos hoy trabajando con muchos otros colegas intendentes y con también muchas referentes de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, donde decidiremos entre todos qué lugar tiene que ocupar cada uno y hay que ser organizado y cumplir el rol que se necesita en un momento determinado. Volviendo a lo que decía recién, es cierto lo que marcaba del intendente, que es un vecino más, convive con la gente, pero también debe ser cansador, ¿no? El hecho de vaya donde vaya, la gente debe estar seguramente reclamando o el foquito que no anda o la barredora que no pasa, eso debe ser permanente. Sí. Te mentiría si te dijera que no, y hay que hablar con las cosas como son. Sí, claro, que es agotador y además es permanente y uno también le da esa impronta. Cuanto más respuestas uno intenta dar, y en muchos casos se concretan, más aumenta la demanda. Esto es mundial, una situación de este momento de la historia. Lo cual habla bien de un esquema de participación donde la ciudadanía le reclama a sus autoridades y en los municipios se lo reclama directamente, lo tiene a mano y cara a cara. Y no solamente lo que siempre se reclamó en los municipios, la barredora, el arreglo del cordón, la vereda. Hoy se pide la fibra óptica, se pide la seguridad, se pide que funcione, que se garanticen derechos, la salud, la educación, que muchas veces los municipios no tenemos las herramientas para hacerlo, pero eso de ninguna manera puede ser una excusa. ¿Qué tiene que ver un intendente con los baches en una ruta provincial o el mal estado de una ruta nacional? No tiene ninguna forma de resolver eso por su cuenta propia, pero no importa, hay que ponerse al frente. Hay que dar la cara, hay que ponerse al frente, no hay que esquivar la demanda, hay que hacerse cargo. Eso al ciudadano le gusta, por más que le digas que esto sí o esto no. Pero también, como hablábamos recién, tiene su parte hermosa, que es poder ver los resultados. Y esto tiene que ver también con estos últimos 12 años, donde
los que han seguido la historia política por lo menos de los últimos 30 años pueden dar fe, lo digo por vos. Hace 15 años, 20 años atrás, chiquito estoy, lo puede decir mejor que nadie. ¿Cuándo un intendente iba a hablar con un gobernador, con un ministro, con un presidente? Hablar y además poder participar del desarrollo y la planificación de parques industriales, de generación de empleo, de obras viales, de obras de infraestructura gruesa, de infraestructura fina, de construcción de viviendas. El rol que se le ha dado a los municipios en este último tiempo no tiene retorno. Por eso este parate que se le ha dado ahora a la posibilidad de que los municipios puedan seguir desplegando sus funciones, sus capacidades y los recursos, en definitiva, yo creo que es un grave error, porque se ha acostumbrado la ciudadanía argentina, y te vuelvo a repetir, es unánime en el mundo, que los gobiernos locales tienen que resolver todos los problemas que demanda la ciudadanía. ¿Pasa con todos los intendentes o solo con los intendentes que no pertenecen al gobierno actual de Cambiemos? No, pasa con todos. También hay que reconocer que hay algunas órbitas de la gestión que se ha hecho foco y que están funcionando. Hay un plan nacional de agua y cloaca que ahí sí depende mucho del trabajo de los municipios porque uno siempre tiende a pensar que la gestión consiste en ir a visitar a un ministro, a un funcionario, llevarle un salame o unos alfajores y con eso aparecen las obras. Bueno, hay que explicar que nada más lejos que eso. Puede ser la última etapa o la primera para generar una relación de confianza. Lo cual es triste porque en definitiva no tendría que suceder eso. Tendríamos que los municipios tener todos los recursos y todas las facultades para llevar adelante el desarrollo de nuestras comunidades independientemente de la fuerza política a la cual pertenezcamos. Y eso es una autocrítica también a cuando nos tocó gobernar a nosotros, porque no llegamos a concretar, a consolidar un sistema político, jurídico, institucional, donde los gobiernos locales tengan plena autonomía. Eso hay que trabajarlo a fondo. Pero nosotros acá con agua y cloacas estamos trabajando bien, y lo que te decía, hay que hacer proyectos, los proyectos son complicados, son proyectos técnicos que requieren especialistas laburando y todo eso está en manos de los municipios. Muchas veces depende más de la capacidad que tengan los municipios de generar esos proyectos, de tener los equipos técnicos necesarios, que si perteneces a un partido político o a otro, que una obra venga o no venga. Pero hay una idea generalizada de que el Estado Nacional no puede estar financiándole a los municipios ni el cordón cuneta, ni una vivienda, hay una idea generalizada que ahora me parece que se están dando cuenta que tienen que volver de nuevo a empujar el desarrollo de los pueblos. Intendente, no quiero cerrar la nota sin preguntarle, anduvo en España, conociendo gente y gestionando también. Sí, participamos activamente de Mercociudades, que es el foro regional que nuclea a todas las ciudades, pueblos, municipios del Mercosur. Creo profundamente en el rol del Mercosur y de la Unión Latinoamericana, y no solamente de palabra y discursiva, sino fundamentalmente generando lazos, trabajo en conjunto, políticas regionales, y es un ámbito que requiere la participación fuerte del peronismo y de los movimientos populares, porque hay mucha participación de otros espacios y ese fue el motivo principal de nuestro trabajo muy activo en Mercociudades. El presidente de Mercociudades es el titular de la Unión Cívica Radical a nivel nacional e intendente de la ciudad de Santa Fe, José Manuel Corral, que es un gran intendente, aparte es una gran persona. Tenemos diferencias enormes, pero podemos perfectamente generar vínculos e intercambio de experiencias. Y él me invitó a participar como Mercociudades en la comitiva del Foro Mundial contra la Violencia y la Educación por la Paz, un foro organizado por Madrid y París en conjunto, que participaron todos los continentes, todos los gobiernos locales de todo el mundo. San Antonio de Areco fue a mostrar su referencia en materia de educación municipal, que es única en la Argentina y también muy reconocida a nivel internacional.
Y además, bueno, nos sirvió para promocionar San Antonio de Areco, para promocionar el turismo, para promocionar nuestra capacidad de producción primaria de alimentos, de agregado de valor, nuestra nueva universidad nacional, nuestras fiestas populares, bueno, toda nuestra impronta que por supuesto nos beneficia a todos, ¿no? Si crece el turismo de Areco, crece el turismo de la región. La Universidad Nacional, si bien se llama San Antonio de Areco, es para todos nosotros. Y eso, la verdad que son avances que nos gusta mostrarlos y que de alguna manera pueda venir o inversiones, puedan venir turistas, puedan reconocer lo que se ha realizado. Y también a uno le permite observar otras gestiones en otros lugares del mundo y darse cuenta que la demanda que tenemos nosotros cuando vamos caminando a casa es la misma que tienen o en Madrid, o en París, o en Roma, o en cualquier lugar del mundo. Que las problemáticas son las mismas, que las discusiones son las mismas, pero en síntesis, el siglo XXI es el siglo de los gobiernos locales. Va a darse una transformación muy fuerte en la estructura de poder político a nivel internacional, donde las provincias y los estados nacionales entreguen parte de sus facultades, de sus atribuciones, de sus poderes en manos de los gobiernos locales. Por esto que hablábamos al principio, porque la implementación de políticas públicas se hace a través de los representantes de los gobiernos locales, que se encuentran con los ciudadanos todos los días. En cambio, los gobernadores y los titulares de los gobiernos nacionales tienen otra agenda de trabajo y no pueden estar cerca de toda la ciudadanía. Con lo cual se va a consolidar muy fuertemente esto. Y en Argentina tenemos que dar la discusión. Qué importante va a ser para los vecinos de Capitán Sarmiento, los de San Andrés de Giles, los de Carmen de Areco, los de San Antonio de Areco, que los intendentes, sea quien fuese, no tengan que ir de rodillas a ningún lugar, sino que su propia planificación y los propios recursos, no solo de tasas, sino de redistribución de los recursos nacionales y provinciales, permitan avanzar en toda la planificación. Infraestructura escolar, infraestructura en salud, obras en los barrios, construcciones de viviendas, nuevas tecnologías. Los gobiernos locales tienen que contar con eso. Y será el ciudadano quien aplaudirá o castigará a través del voto si esas gestiones con esos recursos fueron correctas o no. Vamos hacia eso. Hay que estar preparado para esto, porque antes se tocaba a timbre y venía todo de arriba. Ahora, como usted lo pone de manifiesto en esta nota, hay que estar preparado. El equipo de trabajo tiene que, ya no lo ocupa cualquiera a esos lugares tan importantes, ¿no? Totalmente, eso va a ir avanzando, por eso hubo una renovación tan fuerte. Se habló tanto de la renovación en la Argentina, el kirchnerismo, que han intentado que sea una palabra innombrable prácticamente, y lo han querido dar por muerto tantas veces y sigue resucitando, hizo la renovación más grande de la historia de la política argentina. Legisladores, pero principalmente intendentes de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, de entre 30 y 45, 50 años. La gran mayoría. Es observar una reunión de intendentes del peronismo ahora y observar hace 10, 15 años atrás el recambio generacional que hubo. Y esto no significa tirar a los viejos por la ventana, como decía el general Perón, sino el trasvasamiento, ¿no? Poder compartir de las experiencias que ellos tuvieron, que en muchos casos tenía mucho más que ver con la proximidad. Siempre cuentan de un gran intendente que tuvo San Antonio de Areco, que fue Beto Sorchili. ¿Cuál era la gestión de Beto? Ir con una valijita a La Plata a buscar una prótesis. Fíjate lo que hemos avanzado, ¿no? Y lo que implicaba el esfuerzo de un intendente en ese entonces, que tenía que irse él personalmente, y Beto se quedaba a veces a dormir en el sillón de los despachos de los funcionarios en La Plata para que lo atiendan a primera hora el otro día. Y Chiquito no debe haber dejado de hacer lo mismo en esa época también. O ir con el auto para traer medicamentos. Bueno, gracias a Dios hemos evolucionado a otra instancia y tenemos que consolidarla cada vez más para que esto no sea una devolución de favores al intendente porque te consiguió una prótesis o porque te trajo un remedio, sino que los ciudadanos, a través de sus autoridades, puedan garantizar completamente sus derechos. Y todos por igual, que todos puedan tener educación, que todos puedan tener salud, que todos puedan tener trabajo, que todos puedan tener vivienda.
como dice el Papa Francisco, tierra, techo y trabajo. Ese es nuestro horizonte y los intendentes tenemos que tener todas las herramientas a disposición y todo el equipo necesario y la preparación necesaria para consolidar ese horizonte. La última, así lo dejamos terminar el mate mientras tanto. Si le digo 2 por 1, ¿qué es lo primero que piensa, intendente? Pienso en este fallo aberrante que no tiene explicación jurídica alguna. La única explicación que tiene este fallo es una decisión política, que ni siquiera es política, una decisión personal del presidente Macri, decidida oportunamente por él y el Círculo Rojo, o la mesa chica del poder real, esos que nunca nadie elige ni vota, pero son los que sistemáticamente han tomado las decisiones en la Argentina, siempre por supuesto de espaldas al pueblo, ¿no? Y poniendo de rodillas al pueblo. El endeudamiento de la Argentina, la apuesta fuerte a inversiones financieras. ¿Por qué no vienen inversiones a la Argentina? Porque nadie va a invertir en un emprendimiento productivo cuya rentabilidad no llega al 15-20% cuando el propio Banco Central te está ofreciendo títulos públicos al 30%. ¿Quién va a invertir? Los propios chacareros, los propios productores agropecuarios o las industrias que hoy están trabajando, como por ejemplo Tres Arroyos en Capitán Sarmiento. ¿Qué va a hacer con la rentabilidad que le quede? ¿Va a invertir en una nueva planta? No, va a comprar Levac porque no va a haber, no hay de hecho, ninguna inversión que te dé mayor rentabilidad que esa, pero por escándalo además. No es que son 2-3 puntos más, son 15 puntos más que cualquier iniciativa vinculada con la producción o la industria. Bueno, los que ordenan ese sistema de servicios, de relación con grupos concentrados internacionales, con una política vinculada con la extracción de la producción primaria y no con el valor agregado para que llegue el alimento al plato de todos los argentinos, como decía Néstor Kirchner. Bueno, todos ellos, además, como le escribió antes de asumir Néstor Kirchner como presidente, pero ya electo, el redactor estrella del diario La Nación, en una columna que es histórica y que recomiendo que la busquen y la lean, advertencia al presidente electo Néstor Kirchner, que tenía que hablar con la Embajada de Estados Unidos para saber cuáles eran sus posiciones, sus peticiones. Bueno, una serie de cuestiones, pero principalmente la reconciliación de la Argentina y correr de la agenda la cuestión sobre los derechos humanos y el enjuiciamiento a los responsables, torturadores, represores, asesinos. Como una condición para que pudiera asumir y pudiera durar más de un año. Lo dice expresamente el diario La Nación. Con lo cual no sorprende que en el mismo momento en que la Iglesia está llamando a declarar a víctimas no solamente de la represión del Estado, sino también a víctimas de lo que ellos consideran la subversión y volviendo a poner en la mesa la teoría de los dos demonios, la Corte Suprema dicte un fallo de estas características que ya no tiene vuelta atrás, otorgándole un beneficio procesal a un represor que ni siquiera estuvo detenido ni un día en vigencia de una ley que se derogó hace 16 años y que hoy, con artilugios insólitos desde el punto de vista jurídico, y lo digo como abogado, especialista en derecho público y constitucional, no hay manera, forzando lo máximo posible, de interpretar la ley como se la ha interpretado, cuando además en nuestra Constitución los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, es decir, que no hay ninguna norma procesal que pueda estar por encima de eso en un caso de lesa humanidad para un represor, que insisto, es una ley derogada hace 16 años, que este represor beneficiado no estuvo ni un minuto preso durante la vigencia de esa ley. Imaginen lo que forzaron la interpretación para llegar a este punto. Y lo más grave aún es que uno de los jueces, Hayton de Nolasco, hace muy pocos años atrás, en un caso exactamente igual, votó totalmente lo contrario. ¿Por qué cambió su voto? Porque el gobierno no apeló la cautelar que le permitía seguir siendo juez de la Corte a pesar de tener 75 años.
y no hacer lo que sí hizo Zaffaroni, que es cumplir con la Constitución y renunciar apenas cumplió 75, es increíble, pero esto está viviendo la Argentina hoy. El problema es que piensan que la gente come vidrio, que es idiota, que no lo entiende, y ya hemos visto lo que fue el mes de marzo con la gente en la calle. Lo que va a movilizar a la ciudadanía a la calle esta decisión, no somos conscientes ni nos podemos imaginar lo que va a ser. Lo peor que no hay marcha atrás ya está. Por eso prepararon todo el terreno para hablar de desestabilización, que queremos que se vaya antes, que cuando nadie dijo eso, cuando nadie planteó eso, al contrario, queremos desesperadamente que el gobierno termine su mandato, porque eso es lo que el pueblo eligió, y que podamos comprender lo que significa un gobierno de estas características gobernando 4 años en contra de los sectores populares porque desprecian todo lo popular. Pero mientras tanto ser muy conscientes y organizarnos para entender hasta dónde son capaces de tomar decisiones, como esta, que liberó a este represor, pero ahora se van a poder beneficiar de esa decisión, beneficiar de esa decisión de la Corte, la primera línea de quienes llevaron adelante la época de plomo, la peor represión, las torturas, el secuestro de bebés, todo lo peor de esa historia, los responsables que están vivos van a estar libres gracias a esa medida. Bueno, retrocedimos 20 años, como dice Cristina. Ahora sí, la última. Se portaron bien los trabajos en la cuenca del río Areco, ¿no? Llovió mucho, hubo ciudades de la zona, Recife, Salto, que la pasaron muy mal y aquí los trabajos parece que dieron resultados finalmente. Toco madera. La verdad que no voy a decir nunca que tiene que ver con las obras, primero porque realmente sería una irresponsabilidad de mi parte, porque no tengo posibilidad de determinarlo realmente si fue así. Hay tantas maneras diferentes de tormentas y lluvias que una puede afectar más que otra y no hay una manera científica en el corto plazo de determinar cuál fue la incidencia de las obras. Hay que esperar mucho tiempo para poder sacar conclusiones. Lo que sí podemos decir es que nos hemos puesto encima del tema desde el primer día. Sí podemos decir que el gobierno de Daniel Scioli y el de Cristina Fernández de Kirchner trabajaron por primera y única vez en la historia de San Antonio de Areco, en la cuenca del río, ¿no? Porque también se ha instalado que no hubo ninguna obra hidráulica. No, las obras hidráulicas del río Areco se hicieron durante el gobierno de Cristina y durante el gobierno de Daniel Scioli. Y se frenaron deliberadamente hace 16 meses y no hemos vuelto a ver una máquina trabajando en el río. Yo confío que en breve se va a licitar lo que falta de esa obra, porque el plan está, y sería una lástima haber llegado al 60-70% y que no se consolide el 30% restante. Pero lo cierto es que por lo que vemos que sucedió alrededor, y gracias a Dios lo que pasó en San Antonio de Areco, y por lógica hemos abierto la circulación del agua, hemos eliminado obstáculos, tanto acá como en la zona de la Cuenca Este, que era una zona también muy afectada, y podemos decir que en la cuestión hidráulica, en la cuestión del anegamiento y del impacto de las lluvias, hemos avanzado. No sé cuánto, ni me animaría a decirlo, pero hemos avanzado. Intendente, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias.